tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, ya desde el jueves, creo, o desde el miércoles, estoy mostrándoles a través del WhatsApp la clase que íbamos a tener hoy. Entonces, yo creo que saben todos de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? ¿Quién sabe? Trinidad. De la Trinidad, correcto. Entonces, bien, ¿qué sabemos acerca de la Trinidad? Como siempre, empezando con una pregunta. ¿Algún voluntario? Que Dios se manifiesta en tres personas. Ok, que Dios se manifiesta en tres personas. ¿Qué son? ¿Quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, eso es una descripción de la Trinidad, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos hablar de una definición de Trinidad, ¿alguno de ustedes se atrevería a dar una definición de lo que es el término? ¿Qué es la Trinidad? Es difícil, ¿verdad? La pregunta. Yo creo que es una de las preguntas dentro de la Biblia, una de las preguntas más difíciles que hay de contestar. Y yo saqué esta respuesta, digámoslo así, de la página God Questions y dice, lo pueden leer allí, pero si no yo lo voy a leer, dice: lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de una forma apropiada. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. La Trinidad es un Dios compuesto de tres personas, pero de ninguna manera sugiriendo que son tres dioses separados. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras o en la Biblia, esta misma nos evidencia la existencia de un Dios trino, de un Dios que se manifiesta en tres personas. Entonces, empezando por ahí, vamos a especificar cada uno de los aspectos de la Trinidad. Y en primer lugar, hay que dejar muy claro que hay un Dios, ¿cierto? No son tres dioses, no es un Dios grande, un Dios chico y una fuerza divina, como algunas religiones lo plantean. Perdón, hermanos. Entonces, bien, ¿cómo nosotros sabemos que hay un Dios? Nosotros podemos decir libremente que hay un Dios, pero esta información no puede estar basada ni en mis experiencias ni en mi conocimiento personal. Tiene que estar basada en nuestra guía de fe, que es básicamente la Escritura, la Biblia. ¿Amén? Entonces yo los quiero llevar primeramente a Deuteronomio 6:4. Estoy seguro que más de alguno conoce ese versículo de memoria. Oye Jehová, oye Israel. Oye Israel. Entonces, cuando estemos allí, algún voluntario que lo pueda leer, o si se lo saben de memoria, pues lo pueden decir, ¿no? ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Lea nomás. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, ¿verdad? Esta palabra, oye Israel, o escucha Israel, ¿verdad? En algunas otras versiones. En primer lugar, lo que hay que destacar de este versículo es el final del versículo, ¿verdad? Jehová o el Señor, a mí no me gusta mucho la palabra Jehová, ¿verdad? El Señor uno es, o Yahvé uno es. Si quieren saber por qué no me gusta la palabra Jehová, después lo podemos discutir. O si alguno sabe por qué Jehová no es del todo correcto, lo puede decir de una vez. Pero en fin, lo que nos interesa de este versículo más que nada es la primera parte del versículo. Oye, dicen algunas versiones, escucha, dice otras versiones, pero de esta palabra hay algo muy interesante, y es que la versión hebrea, la versión en hebreo, es la palabra Shamá. Y Shamá es una palabra muy similar a esa que se usa actualmente en el castellano los militares. Los militares cuando dicen ¡atención! ¡Fin! Sí han escuchado eso, ¿verdad? Ese llamado de atención, ese llamado ¡hey! Presten atención para acá, es el mismo contexto de la palabra Shamá. Es decir, va relacionado con un término o con una finalidad de obediencia al que está escuchando. Entonces, este versículo lo que nos dice básicamente es: obedece o escucha obedeciendo, oh Israel, Yahvé o el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Verdad? Entonces, otro versículo que nos deja ver el hecho de que hay un solo Dios, lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Los invito a que vayamos allí, por favor.
¿Lo puede leer, hermano, por favor? Acerca pues de las viandas que se fabrican, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿No hay qué? Más que un Dios, ¿verdad? No hay solamente sino un solo Dios. Entonces, nosotros podemos ver, fíjense, saltamos de Deuteronomio, uno de los primeros cinco libros de la Biblia, hasta ya una carta paulina, ¿okay? Primera a los Corintios, y eso nos hace ver, y vamos a seguir viéndolo, que desde el Génesis hasta el final de la Biblia nosotros podemos encontrar evidencias de un solo Dios a lo largo de la Escritura. No es que es un concepto judío netamente o un concepto neotestamentario netamente, ¿no? Sino es algo que unifica el tema de la Biblia. Así como nosotros podemos encontrar a Jesús manifestado de diferentes formas a lo largo de toda la Biblia, de la misma forma podemos encontrar la Trinidad de Dios manifestada. Otro versículo que evidencia esto, y los invito a que vayamos a leerlo personalmente, es Gálatas 3:20. ¿Puede leer, hermano, por favor? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ok, amén. Eso es un versículo, no merece mucha explicación. Simplemente el final del versículo que dice Dios es uno. Amén. Y por último, en este orden de ideas, vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. 1 Timoteo 2:5. ¿Quién dijo amén? Ya lo puede leer, hermana, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Verdad? Ahí podemos ver dos cosas en ese versículo. En primer lugar, lo que es el tema de esta clase, que hay un solo Dios, ¿verdad? Porque hay un Dios o un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo me quiero detener un poco en este versículo y salirme un poco del contexto, pero es muy importante o muy interesante aclarar esto en el momento. Una de las creencias que tiene la religión católica, por ejemplo, es en la Virgen, ¿cierto? La Virgen María, en toda su forma y nombres y tamaños diferentes y colores. Una vez conversando con un católico, le decía que ellos adoraban a María. Entonces el católico me contestó que ellos no la adoraban a ella, que ellos adoraban a Dios, pero que María, al estar, digamos, más cerca de Dios que nosotros, ellos la utilizaban como mediadora, ¿verdad? Como un medio para llegar hasta las bondades de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que la palabra estipula otra cosa. La palabra nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es ningún otro, sino Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces dejar eso bien en claro. Ahora bien, yo los incentivé a que ustedes buscaran información acerca de la Trinidad. No sé si alguno lo hizo, ¿verdad? Pero si alguien lo hizo, ¿qué pudieron averiguar o qué pudieron investigar acerca de la Trinidad? Aparte, por supuesto, de que es la manifestación de tres personas. Ya hablando concretamente de la Trinidad, ya no solo de Dios. Bueno, que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es que lo que pasa es que tampoco le puede dar muy vuelta a algo que ya es como muy sabido entre nosotros. Claro, ese es el tema, o esa es la intención de estas clases, ¿verdad? Nosotros sabemos algo. ¿Por qué sabemos algo? Porque lo hemos escuchado, porque lo hemos leído en alguna parte. Pero la intención de una clase es investigar, es ir mucho más allá de lo que me dice el pastor o de lo que me dice el hermano. Yo por eso trato de colocar en su mayoría, cada vez que coloco una foto de alguien que lo dijo, o la página de internet de donde lo saqué, trato de buscar referencias, porque no nos podemos quedar con lo que les diga yo, porque yo puedo decir una palabra equivocada. De hecho, varias veces he dicho cosas y después digo, oh, eso que dije no estaba bien. ¿Okay? Varias veces hemos hablado cosas. Entonces, aparte de que es un Dios trino, porque lo sabemos, hay evidencias bíblicas que sustentan esa creencia, hermano Joel. Que siempre ha existido.
sea, tengo información de que la Trinidad no siempre ha existido, no solo cuando Cristo nació, no solo cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando si nos vamos al Génesis, ¿cierto? Cuando habla la Escritura, dice, hagamos al hombre, habla de que Dios no está solo, y Juan lo reafirma, sino que dice que al principio era el verbo, ¿cierto? Pero también ahí hay que entender que también estaba la tercera persona, que era el Espíritu Santo, porque son tres, es un Dios trino. Ahora, el pasaje bíblico que refleja esto, o la Trinidad de Dios, ¿cierto? Es el bautismo de Jesucristo, ¿cierto? Está el Hijo bautizándose, entrando al agua. Está el Padre hablando que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco o tengo complacencia. Y también está la paloma simbolizada como paloma del Espíritu bajando, ¿cierto? En el símbolo de paloma. Entonces ahí podemos identificar las tres personas de la Trinidad. Ok, gracias. Bueno, esa es una escena, una imagen muy conocida, ¿verdad? Bastante común. Muchas gracias, hermano. Tenemos muchos otros versículos que incluso, a pesar de que no hablan directamente de la Trinidad, nos dejan ver la existencia de una Trinidad. Por ejemplo, la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Por tanto, ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, ¿verdad? No, Del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es un versículo que, a pesar de que no habla de la Trinidad, ¿verdad?, nos deja entrever que hay una Trinidad, que hay tres cosas las cuales bautizan al nuevo creyente. Otro de los versículos que llama mucho la atención y que lo vamos a desarrollar más adelante en una próxima clase es, si no me equivoco, segunda a los Corintios, vayan conmigo por favor, segunda a los Corintios 13-14 creo. Sí, segunda a los Corintios 13-14, ¿verdad? Podemos ver, cuando todos estemos allí, que dice, la gracia de ¿quién? Del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es otro versículo que, a pesar de que no nos habla, no nos describe nada de la Trinidad, deja en evidencia la existencia de tres personas diferentes, pero que cumplen o que representan a un solo ser. ¿Okay? No, lo dije mal. Tres personas diferentes que conforman a Dios. Eso es lo que quiero decir. De ese versículo nosotros vamos a hablar la próxima clase. Sin embargo, les dejo un adelanto para que ustedes, si quieren, puedan ir investigando. Yo les decía hace como 2 o 3 clases que el idioma griego en que fue escrito la mayoría yo creo que todo el Nuevo Testamento, es un idioma matemático, es un idioma muy específico, muy preciso, ¿verdad? Y el hecho, eso se lo dejo como un abreboca, el hecho de que nosotros tengamos en este versículo, de que Pablo coloque en este versículo primero a Jesús y después a Dios, nos dice algo, ¿okay? No nos dice que Jesús es más importante que Dios, no me lo tomen de esa manera. Si ustedes quieren, anótenlo, primera a los Corintios 13-14, busquen comentarios acerca del versículo. Hay un comentario muy bueno que se llama Comentario Bíblico de Matthew Henry. Está libre en internet. Hay comentarios también de Paul Washer, comentarios de... se me olvida el nombre de este otro bautista, que es peladito y tiene barba. Miguel Núñez, ¿verdad? Hay varios comentarios acerca de ese versículo, pero los invito a estudiar y la próxima clase, el domingo que viene, vamos a hablar al respecto. Pero bien, volviendo al tema principal, nosotros tenemos entonces la Trinidad, como yo les dije, manifestada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, si nosotros vamos al inicio, al principio de todo, nos vamos a dar cuenta que desde Génesis 1:1 ya estamos hablando acerca de una Trinidad. Todos aquí creo que sabemos de memoria el versículo Génesis 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice? Amén, ¿verdad? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Muy bien. Yo les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio aquí de conocimiento, ¿verdad? El pastor Baltair sé que ya sabe, así que le pido que no diga. El pastor Yomar no sé si lo sabrá, pero si lo sabe también vamos a evitar decirlo, ¿verdad? Yo les voy a mostrar 3 palabras y ustedes van a tratar de decirme qué significa cada palabra, ¿verdad? Fácil. ¿Quién no sabe lo que significa una palabra? Muy bien, esto es Génesis 1:1 y las 3 palabras son esas 3 que están ahí.
Súper fácil, ¿verdad? Elohim, Berachit, Bará. No. Acertó una, pero no acertó las otras dos, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que significa esta palabra? Esta de aquí. Principio. Elohim. No. Y esta. Nadie sabe, hermano. Y esta. Pero si son tres palabras, hermano, ¿cómo no vamos a saber? Ya, la primera palabra que les estoy mostrando, la más chiquitita, significa él. Él. ¿Y qué es lo que significa él? Ya lo vamos a ver más adelante. O mejor dicho, no significa, se lee él, ¿verdad? La segunda palabra es un derivado, si ustedes se fijan, las dos primeras letras, o los dos primeros símbolos, porque aquí hay varias cosas pegadas, esto es una letra, esto es un símbolo, esto es otro símbolo. Claro, los dos primeros símbolos que tenemos acá se repiten en la segunda palabra. La segunda es Eloah, o Eloah. Muchas personas lo pronuncian de diferentes formas. Y esa palabra significa una deidad, ¿verdad? Una deidad. Esto significa el Dios o la deidad. Esto significa, no mentira, esto significa Dios, esto es deidad. Y por último, esta palabra, fíjense que es básicamente lo mismo, el mismo inicio, pero con un, recordemos que el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿verdad? Es decir, que al principio la primera letra es esta. Tenemos las dos primeras letras iguales y acá también, pero con un sufijo diferente. Esta última palabra es la que habla o la que significa Elohim, ¿verdad? De estas tres, como ya les dije, la primera significa Dios fuerte, la segunda significa la deidad, es decir, el Dios, y la última significa netamente dioses, en plural. ¿Ok? Entonces, bien, conociendo estos tres significados, o estas tres palabras, ¿cuál supondríamos nosotros que es esta palabra que está acá? Debería ser Elohim. él, ¿verdad? Porque es Dios. O por último, Eloah, que es la deidad. Sin embargo, si nosotros vamos a la página Logos K Logos, la semana pasada lo dije mal, la semana pasada dije Logos Locos, no, es Logos K Logos, que es una Biblia interlineal que está online. Yo sé que ahí no se ve nada bien, pero nosotros ampliando esta palabra que está acá, la tenemos ahí. ¿Cuál es la palabra que se menciona? ¿Cuál de las tres? Elohim. 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 ¿Y qué es lo que significa Elohim? Dioses. Entonces nosotros estamos viendo desde el principio del Génesis que nos habla de que en el principio Elohim, es decir, los dioses, creó los cielos y la tierra. Ahora se presenta una pregunta, Enrique, ¿es posible, verdad? Y ahí lo pongo, entonces, ¿es posible que según este texto, Yahvé, Jesús y el Espíritu Santo sean tres dioses separados? Porque nos habla de dioses, de Elohim, no nos habla de un dios, ¿verdad? Se podría plantear esa pregunta. ¿Quieren la respuesta corta o la respuesta larga? Se la voy a dar las dos después, ¿verdad? La respuesta corta es no. Este versículo no habla de tres dioses separados. ¿Por qué no habla de tres dioses separados? Porque básicamente es lingüísticamente imposible, ¿verdad? Cuando yo les hablo acá del idioma original, no se aburran. Es necesario, es interesante conocer el idioma original. Lingüísticamente, nosotros vamos a tener Génesis 1.1. Es lamentable que no se alcance a ver mucho. Voy a tratar de cerrar. Pastor, si puede apagar la luz un momentito, por favor. Solo un momento. No, se ve igual. Está grabando. Se ve igual. Préndela, pastor, nomás. Muchas gracias. Pero nosotros vemos este pedacito, ¿verdad? Aquí dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos otra vez que el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, bien, si nosotros sacamos este recuadro que está acá y lo ampliamos un poquitito para que se vea más, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? En principio creó Dios. Ese artículo y tres palabras, ¿verdad? En principio creó Dios. Desglosando cada una de esas palabras, aquí es donde me voy a poner aburrido, ¿verdad? Voy a empezar a hablar de idioma. Desglosando estas primeras cuatro palabras, o este artículo y estas tres palabras, nosotros encontramos, ¿verdad? Lo podemos pasar de esta forma a esta forma, ¿verdad? Tenemos en principio creó Dios. Entonces, bien, lingüísticamente nosotros nos vamos a ir y vamos a evaluar palabra por palabra, o mejor dicho, sí, vamos a suponer que esto es una palabra también, un artículo, pero vamos a llamarle palabra. Vamos a ir palabra por palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos la primera, ese símbolo que está ahí significa o se pronuncia B,
que es una preposición en español, ¿cierto? La segunda palabra, voy a sacar esto porque me desespera. La segunda palabra que nosotros tenemos es la palabra reshit o reshit, no es reshit, a pesar de que en español cuando está la R al principio se pronuncia como una doble R, en hebreo no es así, se pronuncia reshit, ¿verdad? ¿Qué significa primicia? Una primicia en orden de rango, el primero, el principio. La tercera es la palabra bará, que significa crear absolutamente de la nada. Y fíjense lo que coloco allí en negrilla y subrayado, es una palabra en singular. Y por último, nosotros tenemos Elohim, que es una palabra en plural. Entonces, lingüísticamente es imposible que haya sido tres dioses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra anterior y la palabra siguiente, bueno, no, el siguiente sería los. La palabra anterior se nos está poniendo en singular, bará. Y bará es una palabra hebrea que se utiliza casi exclusivamente para la creación de Dios, creación de la nada. ¿Ok? Se puede utilizar para otras cosas, pero casi exclusivamente para eso. Entonces, eso nos plantea otra pregunta, Enrique, o hermano, ¿es un error de escritura o quizás es el único pasaje donde se combina singular y plural de esta manera? Es posible, ¿verdad?, que sea un error de escritura. No es posible. Nosotros vimos que la Biblia, primero, no tiene errores, ¿verdad? Por fe lo decimos, lo creemos así. Y segundo, no es un error de escritura. Estoy luchando con esta cortina, perdón. No es un error de escritura porque todos los versículos que hablan acerca de la creación aparecen de esta forma. Entonces el autor se tuvo que haber equivocado en todos los versículos que hablan acerca de la creación, ¿verdad? Moisés se tuvo que haber equivocado. Aparte de eso, supongamos que nosotros somos escépticos y decimos, bueno, Moisés se equivocó, ¿verdad? Yo digo que Moisés se equivocó. Vayamos un momento a Salmos capítulo 7. Equivocado, leamos Salmos 7.1, perdón. Salmos 7, versículo 1. ¿Qué dice? Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Cuando dice Jehová, esas dos primeras palabras, ¿verdad? Si nosotros lo pudiéramos leer en hebreo, yo no lo traje porque sería más información así visual, pero si ustedes quieren, entren a la página y se van a dar cuenta. Dice Yahvé, o el tetragrama original, ¿verdad? Dice Yahvé Elohim mío, en ti, en singular, en ti he confiado. También, si vemos el versículo 3, dice Jehová Dios mío, lo vuelve a repetir. Y por último, vayamos al versículo 9 de Salmo 7. Versículo 9, quien lo tenga lo puede leer, por favor. Perezca ahora la maldad de los inicuos, más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. No, perdón, el 7. El 9. ¿El 9? Sí, eso. El 9. Ok, y ahora leamos el 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. El versículo 10 vuelve a repetir la palabra Elohim, ¿verdad? Se vuelve a utilizar el mismo término en plural. No dice ni él ni Eloah, dice Elohim. Entonces, sería también que se equivocó. Puede ser que se haya equivocado, ya van dos errores en la Biblia, ¿verdad? Se equivocó Moisés y se equivocó David. Entonces vayamos a Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Amén. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Amén. Nosotros vemos que dice, no hay más que Dios que yo. Un Dios justo. Dice, un Elohim justo. Esto es como si hubiera, hay un Dios es justo. No tiene sentido lingüístico, no tiene sentido en la forma de hablar. ¿Okay? El único sentido que puede tener es que es
un solo Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Amén. Entonces ya nosotros, fíjense, tenemos error en Moisés. Si alguien escéptico le dice, no, es que Moisés se equivocó, o es que Génesis 1 se equivocó. Entonces se equivocó Moisés, se equivocó David, se equivocó Isaías, y se equivocaron muchos otros autores que no les voy a mostrar por un tema de tiempo. Lo que les quiero mostrar es que a lo largo de toda la escritura, desde Génesis, y lo hemos visto hasta el final de la Biblia, se manifiesta Dios de las tres formas, ¿ok? En tres personas. Enrique, pero es que en la Biblia en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Elohim. ¿Por qué no aparece la palabra Elohim? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Elohim? Porque está escrito en griego. Porque está escrito en griego, po. No puede aparecer una palabra que está escrito en un idioma, en griego, en hebreo, no puede aparecer en un texto que está escrito en griego, ¿verdad? Y la palabra que se utiliza para describir al Señor en griego, ¿cuál es? Les pregunto honestamente porque a mí se me olvidó. El Nicolás sabe. Pastor, la palabra que se utiliza en griego para Señor, el Señor, Señor. ¿Cómo olvidé? Sí, se me olvidó a mí también. Esto lo voy a cortar en el video, qué vergüenza. No, es otra palabra que significa Señor, Señor, o sea, el Señor el máximo. Curios. Muchas gracias, hermano, ¿verdad? La palabra que sustituye a Elohim en el Nuevo Testamento es simplemente la palabra curios, ¿verdad? Que es el Señor máximo, no es el mismo Señor que uno dice Señor Vicente o Señor Raúl o Señor Nicolás, no es ese Señor. ¿Ok? Entonces, bien, ¿alguna duda, consulta o sugerencia hasta acá? ¿Alguna pregunta, si tienen? Hermanos, se están acostumbrando a que solo yo hable y no me gusta. Me gusta que ustedes participen. Hermana. Una vez escuché, no sé, igual es como quizás un poco básico, pero no, me enredo un poco. En la palabra hay una parte donde dice que más cuando venga, dice el Espíritu Santo, como que Él nos enseñará todas las cosas, algo así, ¿cierto? Guiará toda verdad, toda justicia. Claro, toda verdad. Y vendrá el Consolador, es como si no hubiese venido Cristo, no hubiese bajado el Espíritu Santo, no hubiese estado. Pero es como extraño, se dice que el Espíritu siempre ha estado, no entiendo Dios, la presencia de Dios, pero como que ahí cuando existe como esa división, siento yo, como de Espíritu Santo. Lo que pasa, hermana, Dios, a partir de ahí cuando el Espíritu viene después de la venida de Cristo, después de su muerte. Entonces, como que es un poco enredado eso. Sí, por eso al principio decía que es imposible describir a la perfección lo que es la Trinidad. Sin embargo, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que cada uno de los integrantes de la Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno, aunque son el mismo, son un ser, entre comillas, individual, con funciones particulares, ¿verdad? A los tres se les puede mentir, a los tres se les puede adorar, contra los tres se puede blasfemar, y cada uno de los tres tiene funciones particulares, funciones distintas dentro de lo que es la Escritura. ¿Okay? Entonces, eso nosotros lo vimos hace mucho tiempo, hablamos de los atributos, me olvidó la palabra, de los atributos de Dios, de los atributos de Jesús y de los atributos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por ejemplo, un ejemplo así básico, o muy por encima, cuando Pedro enfrenta a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de esa historia? Sí. Él le dice, ¿has mentido a quién? Al Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué le has mentido al Espíritu? Y al final de la oración, no recuerdo, creo que repite algo y dice, porque has mentido a Dios, algo así. Dice primero el Espíritu Santo y después habla de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que en ese caso, a pesar de que los nombra por separado, al mentirle a uno, usted le está mintiendo al otro, ¿verdad? Está engañando a los dos porque son uno solo. Pero en ese versículo también nos deja ver la existencia de tres cosas diferentes, vamos a llamarlo así. Señor, perdóname porque le dije cosas, ¿verdad? Pero para que se entienda. Hermano Raúl. Ya que estamos, pues sí, que hagan preguntas, pero eso. ¿Jehová es el Padre o es Jesús? Jehová es Dios, el Padre. Porque también se dice Señor Jehová. ¿Ya? Se dice Señor Jehová. Jehová el Señor. Sí. Y hay una parte que leímos antes y no la apunté, donde, de las que hemos leído, donde dice hay un solo Padre que es Dios y un solo Señor que es Jesucristo. Entonces, si hablamos del Señor Jehová o Jehová el Señor, y después hablamos del Señor Jesucristo, no me cuadra mucho esa parte cuando
Ambos son señores. Usted está hablando de Timoteo cuando dice que hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, ¿no? Lo que pasa, hermano, es que ambos son señores de nuestras vidas, No, de pero, diferentes bueno, formas. sí, esa es la Pero, cosa que todos sabemos, pero que estamos desglosando. claro, Jehová o Yahvé, como lo quieran llamar, a mí no me gusta mucho el término Jehová, Yahvé, como le quieran decir, ese nombre básicamente viene del tetragrama original, de las 3 palabras que no tienen vocales, son solo consonantes, entonces no hay forma de decir el nombre, ¿verdad? Pero Yahvé es Dios Padre, ¿verdad? Yeshua es Dios Hijo, Jesús, Yeshua. Y tenemos el Espíritu Santo, que no sé cómo se diría en Hay versículos hay versiones que dicen de que Jesús es Jehová también, del Antiguo Testamento. Es que, como le digo, son uno solo, hermano. Por ejemplo, el caso de Sansón. ¿Quién se presenta ante los padres de Sansón? El ángel de Jehová, ¿verdad? Que es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero cuando el ángel recibe el sacrificio, asciende en el fuego, ¿qué dice la madre de Sansón? ¿Quién se acuerda de eso? Ciertamente moriremos, ¿por qué? Porque a Dios hemos visto. ¿Se entendió lo que quise decir? Es muy complicado explicar cómo 3 personas completamente diferentes pueden ser la misma persona. De acuerdo a lo que dices tú de que los 3 son Dios, obviamente el Espíritu Santo es Jehová. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Estamos de acuerdo. Pero no es Jehová, porque Jehová es un nombre, es un título. Cuando la zarza arde y Moisés le dice, ¿a quién le diré que me envía? La zarza le dice, dile que yo soy, y ahí en ese pedacito dice Yahweh. Yahweh, sí, la pronunciación más normal o más cercana al hebreo. ¿Ve? Eso es un nombre, pero se cree, o según la historia, allí ni siquiera decía Yahweh. Pudo haber dicho cualquier otra cosa, hermano. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. No me estoy poniendo a la altura de Dios, no lo malentiendan, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo pude haber dicho, si usted me pregunta, Enrique, ¿a quién le digo, no sé, que me envía a la municipalidad? ¿Quién me envía? Yo le puedo, no, dile que te envía Enrique, ¿verdad? Pero si yo a este nombre le quito eso, que son las vocales, ¿cómo va a leer usted eso? Ahí podría decir Enrique, podría decir Arque, podría decir Orque, Orcu, no sabemos. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Pero ¿qué pasa? Enrico, podría decir cualquier cosa, pero ¿qué pasa? Que estas 3 consonantes tienen una pronunciación. La pronunciación que no va a cambiar es M, R o R y K. Son las 3 cosas que no van a cambiar. Las vocales pueden ser lo que sea. ¿Me entiende? ¿Se entiende lo que quiero explicar o no se entiende? ¿Verdad? Entonces, Yahweh es un nombre que se le dio a Dios. ¿Por qué razón? Porque los judíos, hay un mandamiento que dice no pronunciarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces los judíos se lo tomaron tan a pecho que eliminaron las vocales de los nombres. De hecho, eso se hacía, por ejemplo, cuando se transcribió la escritura, se decía, o cuando escribían la escritura, ¿cierto? Se decía que cuando aparecía el nombre de Dios, era tan santo que no se podía pronunciar. Sí. Entonces se le dio el término del tetragramatrón, ¿cierto? Que es como Yahweh, para obviar el Señor. O sea, no para obviar, sino que era como tan santo el nombre de Dios, para no pronunciarlo, para no transcribirlo. Sí, de hecho los escribas estaban usando una pluma para escribir. Cuando llegaba el nombre de Yahweh, botaban esa pluma, agarraban una nueva, limpia, escribían y esa la botaban y agarraban una nueva. Botaban hasta la tinta. Cada vez que iban a escribir el nombre de Yahweh. Pero esos son temas de otra clase, ¿verdad? No nos desviemos que se nos va a acabar el tiempo y todavía falta. Ah, se me apagó la... Yo creo que es porque no le he avanzado, pastor. A ver, ¿ahí? A ver. Sí. Ahí, ya. Entonces, bien, tenemos error. Obviamente, ya no voy a hablar más de error. No hay errores en la Biblia, eso lo sabemos, eso lo vimos en la clase pasada. Y ya nos dimos cuenta que a través de varios autores se nombra como Elohim, ¿verdad? Sí. Otra de las pruebas que nosotros tenemos de una cierta trinidad o de la existencia de 3 personas está en Génesis 1.26. Vayamos, Génesis 1.26.
uma observação. Na Septuaginta, quando traduzem a Bíblia para em grego, o Antigo Testamento, este espaço foi deixado em vazio. E logo depois foi posto como Adonai. Que é um nome, por essa razão, na versão Reina Valera 1960 não está tão atualizada com o que foi traduzido de imediato por grego como na Bíblia das Américas, quando aparece Senhor Adonai. Muchas gracias, pastor. A ver, eso es una de las razones por las cuales yo hago la comparación, o no la comparación. Utilizo las dos versiones, tanto Biblia de las Américas como Reina Valera, porque la Biblia de las Américas, un plus, adiciona también, nosotros sabemos que, voy a hacer otro paréntesis cortito, nosotros sabemos que los pergaminos que se consiguen, la escritura que se consigue actualizada, si nosotros vemos un papel, el papel es así, ¿cierto? Y está escrito. Bueno, en el caso hebreo así, ¿verdad? Está escrito, pero los pergaminos que se consiguen no se consiguen completos, les faltan pedazos, ¿verdad? Y esos pedazos, obviamente, no se ve lo que está escrito. Entonces, ¿qué pasa? Los lingüistas, los traductores, van leyendo lo que dice y le colocan lo que se supone que debería decir. Eso es una de las características que tiene, por ejemplo, la Biblia de las Américas y que tenía la Biblia Reina Valera, la versión anterior, no recuerdo de cuándo, 1907, 1909. Esa tenía esas partes en las que no hay nada escrito, tenía en cursiva, en itálica, no sé cómo le dicen acá, escrito de ladito, ¿verdad? No paradito, sino así. Eso lo incorpora la Biblia de las Américas. E incluso en algunas partes de la Biblia de las Américas online dice, entre paréntesis, debería decir tal cosa, y cierra paréntesis. ¿Ok? Es por eso que es bueno ver distintas versiones. Volviendo al tema, Génesis 1:26 lo tiene, ¿verdad? Lo puede leer, hermano, por favor. Ya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias, hermano. Entonces aquí podemos ver otra evidencia. Dice, y dijo Dios, hagamos, eso lo había mencionado el hermano Nicolás, creo que fue el que mencionaste al principio. Sí. No recuerdo, pero fue uno así similar, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Yo les voy a hacer una adivinanza y estoy seguro que todos lo van a saber. ¿Qué palabra creen ustedes que está acá? Elohim. Elohim, ¿verdad? Sigue diciendo Elohim. Entonces bien, Génesis 1:26. Ahora vamos a Génesis 3:22, que también vamos a ver lo mismo, o algo muy parecido. ¿Ok? ¿Lo puede leer, por favor? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Otra vez más, Elohim como uno de nosotros, ¿verdad? Y por último, Isaías 6, versículo 8. Vayamos, ese es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. De hecho, si alcanzan a ver, si tienen buena visión, aquí está en mi protector de pantalla, no sé si alcanzan a leer. No. ¿No? Amén. Ya, pero ahí es lo que está ahí en ese versículo. Isaías 6:8 dice: Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural, ¿verdad? Entonces bien, esos son muchos versículos, vuelvo y repito, hay decenas y decenas de versículos que nosotros podemos utilizar para mostrar esto. No los usamos todos por un tema de tiempo y por un tema que sería muy repetitivo. Entonces bien, ya para terminar, o ya casi terminando, ¿quiénes son entonces los integrantes de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo eso conforma un título o un nombre que se denomina o que se habla sobre Elohim, ¿verdad? Que significa dioses. Ya con esto terminamos esta clase.
para la próxima clase yo les voy a dejar a ustedes un reto, hermanos, y por favor ayúdennos a que aprendamos. Cuando ustedes hablan o cuando ustedes investigan es más fluida, más entretenida la clase, ¿verdad? Yo les voy a dejar un reto de que ustedes traten de buscar algunos a favor y otros en contra de esta afirmación, ¿verdad? Es difícil negar eso. Algunas religiones lo hacen, específicamente todos sabemos cuál, ¿verdad? Pero yo les voy a dejar aquí, como decimos en Venezuela, un mango bajito. No sé si entienden esa. Mango bajito, el mango, ¿conocen el mango? La fruta. Ya, los mangos crecen en árboles muy altos, altísimos. Y uno se tiene que encaramar en el árbol, parece un mono. Entonces, cuando algo está muy fácil, uno dice, hay un mango bajito, ¿verdad? Porque uno lo agarra facilito. Algo fácil, ¿verdad? Este regalo que yo les voy a dar está en Juan 1.1. ¿Quién no conoce Juan 1.1? A ver, digámoslo, Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Yo les traigo acá ese mismo versículo en muchas versiones diferentes. Vemos la primera, que es de la Biblia de las Américas, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La versión Reina Valera 1960 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La nueva versión internacional dice: en principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y la nueva traducción viviente dice: en el principio la palabra, que es en realidad la palabra, el término que se utiliza en griego, que es logos, ¿verdad? La palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hay otra versión que no la van a encontrar, y que es esta que está aquí en amarillo. Esta versión dice: en principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo hacia Dios, y Dios estaba siendo la palabra. ¿De dónde saqué yo esa versión? Ya les voy a explicar. ¿Cuál es lo importante de esto que nosotros estamos leyendo acá? Esto, hermano, es el idioma netamente original. Esto es la traducción literal del griego. Si nosotros vemos, todas las versiones dicen: y la palabra era Dios, ¿verdad? Pero el idioma original nos dice que Dios es la palabra. Es decir, es imposible esta secta que dice que Jesús era, o que la palabra era un Dios, es imposible haber sacado eso del idioma original, porque no hay eso es un artículo, si no me equivoco, un conector. No existe dentro de este contexto el hecho que se diga un Dios, no hay. Indefinido. Un artículo indefinido, gracias pastor. No me crean a mí, veámoslos en la página, y yo por eso les traigo capturas para que lo podamos entender. Juan 1.1 no se alcanza a ver bien, pero si achinamos los ojos lo van a poder leer. Dice: en principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo hacia el Dios, y Dios estaba siendo la palabra. Aquí lo tienen un poquito más grande, de ese mismo contexto. Dios estaba siendo la palabra. Enrique, ¿qué es lo que significa estaba haciendo, o por qué lo traducen era? Porque básicamente traducir literalmente de un idioma a otro es muy difícil, o prácticamente imposible. Yo les voy a dejar un ejemplo muy sencillo, y a ver, aquí lo voy a devolver. Voy a cerrar acá un segundo. A ver, ¿quiénes de acá, levanten la mano, entienden más o menos el inglés? A ver, sin vergüenza, que lo entiendan así más o menos. Ya, si yo les digo, voy a tratar de decirlo lo mejor que pueda y lento. Si yo digo: I won't go to the party, I really feel under the weather. ¿Quién entendió? A ver, repito: I won't, ¿verdad? Go to the party, o to the party. I really feel under the weather. Yo quiero ir a la fiesta, pero no siento. Miren, si nosotros vemos eso literalmente, lo voy a escribir, ¿verdad? Lo voy a escribir. Dice: I won't go to the party, ¿verdad? O the party. Y dice: I really feel under
Bajo el agua. De, ¿cómo se grita esta palabra? Water. Weather. De weather. No es water. Es weather. Mala pronunciación entonces. ¿Verdad? Mala pronunciación. Esto, si nosotros lo queremos traducir literalmente, sería: no iré, no estoy yendo a la fiesta, me realmente siento debajo del clima. No tiene absolutamente sentido traducir eso textualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo traduce uno? No voy a la fiesta, no me siento bien. Fíjense la diferencia, no dije ni siquiera clima, dije me siento debajo. Significa lo mismo, pero no se puede traducir literalmente. Otro ejemplo: Are you going to the church in the brother's blue car or in yours? ¿Qué dije? Si lo escribe hermano, así es. Ya, lo voy a escribir. Yo estoy seguro que si Kristen estuviera aquí me entendería. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo escribo muy feo, por eso me da un poquito de vergüenza. Are you going to the church? ¿Tú vas a la iglesia? ¿En auto? In the brother's blue car or in yours? Si yo leo esto textualmente, significaría: ¿estás tú yendo a la iglesia en el hermano azul carro o en tuyos? Es imposible leer algo así. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Vas a ir a la iglesia en el carro azul o en el auto azul de tu hermano o en el tuyo? ¿Sí entiende la diferencia? No es posible traducir literalmente algo de un idioma de ningún idioma. Le puse un idioma tan actual como el inglés y ni siquiera se puede traducir literalmente. Entonces, bien, yo estaba esperando que llegaran los niños para que todos puedan ver algo que les vamos a mostrar. Vamos a terminar a tiempo, se los garantizo. Pero yo les vuelvo y les repito, les dejo esa tarea para la próxima clase, ¿verdad? Tratemos de averiguar versículos que vayan a favor de que Jesús es Dios, pero hagamos algo más interesante. Busquemos versículos, y el pastor Yomar tiene que volver a venir, porque tiene que cumplir la clase, ¿verdad? Busquemos versículos que nieguen la deidad de Dios. Pero hagamos algo, no busquemos de Jesús, la deidad de Jesús. Pero yo les pongo un reto: no busquemos un texto fuera de contexto. ¿Ok? No me vayan a salir con que Jesús vino con voz de arcángel y por eso es un arcángel. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? ¿Conocen eso, verdad? Que Jesús vendrá con trompeta, con voz de arcángel. No me vayan a salir con un versículo fuera de contexto, ¿verdad? Hagamos eso para la próxima clase y que sea más entretenido. Ahora ya me quedan 3 minutos, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta o un comentario cortito, hermana. Que encuentro súper importante que uno escudriñe el idioma, ir más allá y profundizar, porque, por ejemplo, lo que hablabas tú de Elohim, yo lo había escuchado antes, pero en otra iglesia. ¿De los qué, hermano? De Elohim. Elohim. Sí, en otra iglesia se usa mucho esa palabra. Y se llama la Iglesia de Dios, si no me equivoco. Acá en Rancagua hay una. Y una vez fui, como busquilla un poco, pero igual me daba cuenta que había una distorsión de lo que estaba escrito. Por ejemplo, hablaban de que existía Dios Padre y Dios Madre. Pero una herejía. Claro, y cuando uno lo escudriña se da cuenta, por ejemplo, que tú decías, porque antes, o sea, la palabra Elohim está en plural, pero antes hay otro análisis, entonces ellos no estaban viendo eso y lo interpretaban así porque dice la palabra en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces por eso Dios es eso Padre. y decía que había un plural de Dios, entonces había Dios Padre. Claro. De hecho, se toman de Apocalipsis también para afirmar que hay una... Sí, es lo mismo que afirman sobre muchos versículos. Lo sacan de contexto e inventan cualquier locura, ¿no? De hecho, lo mismo que hacen los testigos de Jehová, que lo hacen mucho con